¡Que empieza! A ver, empezamos con trailers directamente, ¿eh? Voy a quitar la publi, si me lo permite esto. A partir de ahora, en teoría, no saldrá publicidad, tío. Mira la gente que ganó el sorteo y están aquí en vez de ver la tele. No hemos visto ninguna imagen de StarCraft, lamentablemente. ¿Eso es Fortnite? Ni una sola imagen de StarCraft, tío. O sea, no esperaba ver StarCraft, pero me da pena, ¿sabes? Y es donde fue el dinero de las subs de WoW. Tío, ¿por qué se me ha olvidado tanto de StarCraft? Yo en teoría he quitado la publicidad. Más no puedo hacer. No, de Hearthstone sí que salió. La taberna. Qué raro se me hace escuchar eso, ¿eh? President of Blizzard, Mike Ibarra, tío. Let's go! How's everybody doing? Oh man, you know, this is the best gaming community in the world, hands down. Hands down. Qué raro se me hace ver a Ibarra, tío, aquí en la Blizzcon. Wow. Hello, Blizzcon. Se me haría más raro ver a Phil Spencer realmente, pero... You know, it is so good to be back in person finally. No me deja ponerlos en español. All of us. Me va a pedir todo el rato todo el mundo, pero en inglés. I love you too. All of us at Blizzard have missed this so much. 4 years. It's been 4 years. You know what I say to that? That's too damn long. Mira, Iván analizándolo psicológicamente. Where's our heroes of Overwatch at? Adventurers of Sanctuary? Ese tío es épico de narices, míralo. Defenders of Azeroth. Los Murlocs, sobre todo, defensores de Azeroth, tío. And gamers everywhere, welcome. ¡Defensores de Azeroth! Love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. Los subtítulos son manuales, ¿no? No parecen automáticos. And we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being here. Han currado el escenario que flipas. In fact, we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy Pero no caben the todos. experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. Blizzcon, please help me welcome everyone watching from around the world. Nos han dado la bienvenida a nosotros, chicos. Hablaba de vosotros. Os doy las gracias a vosotros, como jugadores, por ver esto. Qué bonito. Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today, and the Blizzard we are becoming. Coming. BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about you. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities, communities you can be proud of to be part of. All of us, gamers, developers, and fans, we all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend.
Sí. all have this in common. Esa es la gracia de WoW, conocer gente nueva. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. We all have that one story, that incredible Para player, maxear. that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. Técnicamente, gracias a WoW fue el Resurrection Fest. Si nos paramos a pensarlo así, gracias a Warlords of Draenor. I know many of us have friends we've met Parafrasear, in our games. dice que somos increíbles y esto es la hostia. And just as someone we hung out with in game. Ah, es el típico marketing speech, ¿sabes? De que somos bonitos, que la comunidad, no sé qué. Or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. Intentaré no hablar muy por encima de él, porque la mayor parte de la gente sí que entiende inglés. I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. I always know that no matter what is going on in real life, they will be there. No matter what game we're playing. 4 años sin Blizzcon, normal que esté emocionada la peña. Always rely on. And I know many of you share that feeling. BlizzCon truly is about all of El jefe de una gasolinera preguntando quién es Gas. equals as friends. ¿Quién es Gas? As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our worlds, and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows. And more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community. And in everything we do, we are in service to you. El Ubisoft exageradísimo aquella vez. Dios. But thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds we build. Se me hace muy raro verlo a él, tío, en la BlizzCon en el escenario. Bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. Estoy viendo una cara más desconocida, ¿sabes? No parece que estoy viendo una BlizzCon. About Blizzard joining the Xbox gaming family. La gente está algo entusiasmada con eso. El culebrón de año y medio, tío. Both Blizzard and Xbox believe Tony, that gaming is a unifier. That we should Bla, bla, all bla, be able Mr. to Free. play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Huele, Reacción también, guapísimo. No doy ni sub en medio de la conferencia, tío. Tirando después. Luego los de YouTube se van a quejar, tío. Mucha interrupción. Supongo que va a salir Phil Spencer. ¿Cómo se sabía, loco? Ay, sácame esa sonrisa, tío. ¿Por qué no tienes un Xbox Series X aquí al hombro como un lanzamisiles, tío? Quiero ver el lanzamisiles en el hombro. Tenía que haber sacado mi Series X, tío. Si le daba una patada ahora mismo en el escenario a Kotick, compro todos los juegos de Blizzard en coleccionista. Prometido. And hello, everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. And it's great to feel the energy in the room. Siempre que sale, transmite una felicidad del tío, macho. Your love for these games truly World of Warcraft para Xbox. Confirmado. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Sí, o sea, se le nota una felicidad más genuina, tío. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Blizzard occupies a special place in the gaming industry for me as well. Throughout Blizzard's history, el cosplay que lleva es el del director de Nvidia ahora, que siempre sale con la chupa de cuero encima. No me acuerdo cómo se llama el señor. ¿Cómo sabían que hay que apuntar a esos en el público ahora que lo pienso? ¿Cómo sabían que hay que apuntar justo a los dos que van a gritar?
And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of WarCraft changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider Nombraron StarCraft y nunca más van a hablar de StarCraft en esta conferencia, tío. Qué pena. Overwatch. Not only reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere. And because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary Las pantallas que de Blizzcon a Microsoft Xbox. that is incredibly rare Mauro, in this guapísimo, bro. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence. Es verdad, la BlizzCon es azul. Azul es Sony, ¿no? Somos un imperio. Tan, tan, tararán, tararán. Empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration to continue what they do best. Redefining. Hostia, me acabo de dar cuenta que Ibarra está ahí como una lámpara, el pobre, míralo. Pobrecico. Lo peor es que Ibarra es una especie de caballo de Troya de Microsoft que metieron en Blizzard y luego los compraron. O sea, ahora está mirando al jefe, ¿sabes? Así en plan, sí, sí, señor, ¿te acuerdas de GLaDOS? Con su jefazo. And I'm honored to be able to be here to welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look Ojalá, tío, ojalá. Ojalá Microsoft ahora meta lo que le hacía falta a Blizzard. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception and have a great time at BlizzCon. Thank you. Yo soy la BlizzCon. How about that? You know, part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this next chapter. ¿A cannibal? ¿Somos un caníbal? All of you. We Accountable, take ¿vale? this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the BlizzCon stage to show more Chris Metzen confirmado. in the worlds we all love. Chris Metzen, acaba de confirmar a Chris Metzen, básicamente. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. Ese era el momento de las gracias al equipo de Blizzard, tío. El estadio es enorme. ¡Hace costas! You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path forward is truly our own. And I know we all stand together with a singular goal: to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. Y así es como muere la libertad. Un estruendoso aplauso. No, realmente esto es el principio de la libertad de Blizzard, ¿no? Fuera de punto Gothic. Es que peor no puede ser. Con Microsoft solo puede ser mejor, tío. Eso es lo que anima. Thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Thank you for your passion. Future Players confirmado nueva experiencia inicial para jugadores de WoW.
Chicos, ya lo digo, expansión 11.0. Puedo subterráneo, Reacción se va a una expedición debajo de la espada de Sargeras. Lo digo ya, para que quede constancia. Brazo de Volvar. Piensa que en el parche 10.1 empezaron a trastear con la tecnología de hacer zonas subterráneas por primera vez. Se viene. Ilusión destapada, mírala. Ah, míralo, estoy ilusionado, sí. Underwatch. Están centrados solo en Overwatch en esta sección, ¿eh? Qué lástima que le han cancelado el modo PvE completo, ¿sabes? Tenía pinta que había mucho potencial ahí. Luego me llaman hater a mí, mirad el chat cómo estáis, tío. Estáis full negativos, cabrones. Ahora sale un clip mío rageando contra Mítica Plus. No, esto es de Overwatch. Me han vuelto a echar un Mítica Plus, tío. Please welcome Overwatch Game Director Aaron Keller. Tío, es que te sacan todos nombres que te suenan de Twitter, pero las caras no te suenan una mierda. De momento no hemos visto ni una cara conocida en la Blizzcon. Se siente raro, tío. Se siente como no canon, ¿sabes? Un universo paralelo. Un what if de Blizzard. Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown this universe. Muerto ni está Overwatch. Truly unique and beautiful. Every single day we see millions of players jumping into matches, forging new friendships and showing off their skills. Le han quitado el 2, cierto es, pone Overwatch y ya está. Relanzamos Overwatch como Overwatch. Ahí pone el 2. Had more than 79 million lives saved by Baptiste and played 65 years worth of prop hunt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost. Realmente 65 años de juego no es mucho para un juego, We want our game to represent this global community, from the release of our Samoa map to our celebration of pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system and the first set of hero mastery courses this year. And for those that no, la presentación es correcta. Presenta primero lo que menos interesa estadísticamente y cierra con lo más fuerte. En serio. Overwatch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul of our competitive system, and we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of Blizzcon. And there is so much more to come. We'd like to give Con el Overwatch hay mucho para camear, sí. No, es que eres el único que juega Overwatch, Iván. So let's get into it. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. No, empieza con lo más flojo, cierro con lo más fuerte. Es el clásico de hacer un show. Por eso mis streams siempre acaban súper épicos, pero empiezan lamentables. Habrá una banda para cerrar mañana, pero no lo voy a ver.
a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. No hay preguntas y respuestas en esta BlizzCon. Back at Blizzard, many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites. Por favor, no hables de modelos asimétricos. No, You know, Overwatch is full of big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left 0 hints, especially not in our recent Samoa map. Now, who's ready to meet the newest hero? probablemente lo dejarán para el final, claro. A menos que tengan algún anuncio aún más grande. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Hostia, Moana, tío. That's my name. What can I right say except Mauga? This right here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Bring the Pain, ojalá ver Pain otra vez, tío, en directo. Gameplay footage. Going so soon, I'm gonna miss ya. Es como el carcelero, tiene pezones pero más chungos, tío. Don't tell me that's it. Both hearts. No, Onda Piece me gusta más que One Piece, I got your back. Esta la he visto en una web. Ese pavo me suena. Here I come. Sensei Quickiki. We got him where we want him. Había más posibilidad de un MMO de Overwatch que de StarCraft, sí. Raro se me hace ver los personajes con tanta ropa. So was I worth the wait? Los artistas de R34 ahora mismo ya copiando diseños. A hell of a time. ¿Y si le ponemos pezones sobre los pezones? That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Mauga. Ya hay versión femenina. Son rápidos. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. ¿Dónde está el héroe español, tío? Que sea un torero ahí, que cuando entre la partida su ulti se echarse una siesta. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character. Me he cargado al máximo la barra. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. And with Mauga, we got a lot of help, actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Lufau. Mauga's super fun. It was awesome. El primero español seguro que sí va ahí. He's easy to learn, hard to master, with what I like to call a brutal but cunning playstyle. We hope you love him as much as we do. Okay. Thank you. Eso sería eso, no llegar a fin de mes y dormir. Taking place here at the Blizzcon Arena and online for people at home. We'll talk with the team that helped create. Te ves un futbolista podrían meter, Also how to best utilize his amazing abilities when he joins Overwatch in Season 8. Finally, we know Malcolm's going to be pretty awesome when he joins competitive play. But before then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out.
Mariano Rajoy, el nuevo héroe de Overwatch. Legacy Es la sombra la que quiere que Widowmaker sea el tanque y no el tanque el que quiere que Widowmaker sea la sombra. around the world have battled. ¡Viva el vino! Hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fracking like a madman! And it's a 5-man rampage! Oh, what? What? They've tasted victory. They've overcome defeat. Sí, ya terminan los anuncios de WoW. all along. The hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful. And now, at Las novedades de WoW countdown, son Overwatch 2. Overwatch World Cup finals are here. And for the first time Ah, pensaste que abriste la aplicación de 9gag, pero soy yo, Twitter. Once more, back to where it all began. Each team can see their name on the championship trophy. The community has rallied behind them, and the wait is finally over. En mi móvil sigue siendo Twitter, no lo pienso actualizar. Me pone tweets, me sale el pájaro azul, tío, pone Twitter. No veo a nadie con el check azul. Para mí todo el mundo es plebe. Please welcome Overwatch esports host, Zoe Schwind. Schwind. Pronuncia eso. Wow, fantastic to see all those memories. on Loco, the es big Tracer. screen. And we're here to make some more. Es What's up, literalmente Tracer, tú. Blizzcon? It's so great to be back here after 4 years with the Overwatch World Cup. This event has always been El pelazo es such a guapísimo, tío. special event because it truly serves as a worldwide tribute. Cocteos, contrólate, te voy a abrir un Tinder. Ya está diciendo que está bueno, tío. This Pero weekend we get to celebrate teams and players from around the world, each with their unique takes on the playstyles, their different personalities. We're going to see different metas emerge even. It's just very Ya, exciting. te estás metiendo en un callejón sin salida, tío. Household names in the competitive Overwatch scene take the stage, form those star-studded lineups. Fearless, Super, Gushue and the El likes. primer ban. Te hemos baneado por Horny. We also get to witness new players No, está... Bueno, emerge espérate, puedo subir más, sí. taking the Solo hasta aquí, ya no puedo subir más. Truly is a special event for a special community, and I'm very honored. Perdón si hablamos mucho por and truly encima, happy ¿vale? to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. All over As you watch. can see, Toma. so are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. USA! America! Fuck yeah! That's right. I tell you, it's not gonna What be the easy. fuck is a It's not gonna kilometer? be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course, no, you will also earn special drops all weekend long on the Play Overwatch Twitch channel. Now, we have a lot of amazing Overwatch 2 action on the horizon and so much to play for our teams. We Deja have que la gente se over exprese y me suba la polla a estas alturas. $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Yeah, give it up for 500k no es mucho, La Yogscast recauda 2 millones de libras cada año. Y son un grupo de youtubers, tío. This year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. No, pero no será para un tío entero. Acaban de terminar los TI de Dota, ¿no? Eso suelen tener un prize pool enorme. Es de varios millones, creo, el TI. Me sorprende lo vivo que está Dota 2, macho. La TI mueve una barbaridad de gente. Tenían cientos de miles de viewers, los cabrones. 10 millones de prize pool en la TI. Joder.
And the World Cup matches all weekend will be so much fun. No tocaron WoW, solo hablaron de Overwatch 2. Another thing happening here at Blizzcon. Yo asumo que ahora hablarán de Rumble, de Hearthstone y tal, y dejarán WoW para el final. And special skins as part of an exciting collaboration with ¿Qué coño es eso? One of the biggest K-pop groups in the world. No, tío, no. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect. Prefiero ver lo del Overwatch otra vez, tío. Joder, están muy desconectados de la vida real los cabrones. Que no sois LOL, tío. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year. Eso no lo he visto. Yes. They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our favorite universes and artists through the unique style of Overwatch. And next year we have even more of these for you all to geek out about. No pongáis Fortnite y un en el chat que el bot os banea. But maybe there are some other things Collab con that we could give you a hint about. Yo, siempre que digo que no hagáis algo lo hacéis al instante. Al menos Iván ha puesto Fortnite en vez de WoW. Los demás habéis caído directamente al WoW, ¿eh? Aquí las prioridades claras. El WoW está permitido. El agua, de hecho, es obligatoria. We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. Lo que dijo Phil Spencer, nada, que está muy ilusionado, bla, 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 que el futuro será más brillante que nunca. XD, me voy. Entonces no dijo nada muy relevante, no es coña. Era típico marketing speech, que está bien, es correcto, pero ninguna noticia ni nada. Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first Blizzcon. And it's one of my personal favorites. Hay muchos rumores de expansión de Diablo 4. Yo creo que aún no, pero me gustaría. Aunque sea un teaser, ¿sabes? And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Era un mapa decente. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Hanaoka. Additionally, we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. Tú ves, es que esto, la gente se emociona, pero esto no debería estar el día 1, tío. Es un poco tarde, ¿no? En plan, joder. Bueno, si tuviéramos esa filosofía, Battlefield 2042 nunca habría mejorado tampoco, supongo. Mejor tarde que nunca. El CP es que en la 1.0 ya me había gustado muchísimo. Está innegablemente mejor, pero es que la 1.0 me había enamorado un montón. No Man's Sky ya, eso es otro tema muy diferente. Pero es que eso no se suele repetir mucho en la industria. Que sacan temporada por mes, tío. Es súper rápido las temporadas, güey. StarCraft ni siquiera salió una imagen de momento. A menos que estén guardándolo como secreto máximo, tiene pinta que StarCraft no van a hablar nada. HOTS me lo creo, pero StarCraft ahora mismo me sorprendería mucho y me encantaría. And lastly, for the first time ever during a Blizzcon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home. Llevan media hora plus hablando de Overwatch, ¿eh? Ahora se entiende por qué la apertura es más larga que de normal, tío. No, es que StarCraft parece que StarCraft 2 al menos lo han dejado morir completamente. ¿Os quejáis los fans de HOTS? ¿Y los de StarCraft qué, tío? StarCraft hizo Blizzard, tío. Ni siquiera WarCraft.
StarCraft inventó los esports, tío. Que lo traten con tanto desdén duele. Bueno. Se parece un montón a mi gameplay de Diablo 4, que estoy... Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? No, joder, no hemos visto nada. ¿Cómo podemos decir que es de las peores Blizzcon? No hemos visto literalmente nada. Es que luego me llaman hater a mí. Mirad cómo estáis, cabrones. Espera, tengo que seguir con la narrativa. Sí, esto es una mierda, puta mierda de Blizzcon, tío. Es malísima. No, StarCraft fue después de WarCraft 2, pero... Si bien WarCraft vendió un montón y tal. StarCraft fue el juego ya perfeccionado, ¿sabes? Era el primer RTS moderno en el sentido habitual de la palabra, ¿sabes? WarCraft 2 era demasiado primitivo aún. StarCraft es lo que puso los RTS como ese género hipercompetitivo. Alrededor de StarCraft nacieron los esports, joder. O sea, tú juegas a StarCraft 1 competitivo hoy en día y sigue siendo relevante. Juegas a WarCraft 2 online y... Remaster no, remake. Warcraft 1 y 2 hace falta remake completo. Es que el gameplay envejeció demasiado, tío. A mí me siguen gustando, pero... No diría a nadie ahora, juega Warcraft 1, tío. Diablo 2 tiene input lag. Hombre, Battle.net, ¿qué es? ¿Se podía acariciar perro? Yo eso me lo he perdido en 300 horas. Pero, tío... Raeven medio sobao farmeando. El último clip, tío. Bien, por fin un nombre que conozco, tío, y una cara. Por fin. How's everybody doing? Having fun? Bueno, ¿solo Season 3 o expansión es la pregunta? You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Rod, hijo de Fergus. You might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable. Publicidad nos va saliendo, ¿no? He intentado quitarla. Watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our health. Ojalá no salga porque, joder, es que molestaría muchísimo ahora, ¿sabes? Necromain for life. Sí, yo aquí también tengo mi... Mira, tengo aquí mi... ¡Preséntame la expansión! And back then, you know, the Diablo community was hungry for even more experiences in that dark gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry. 3 euros. People who love Diablo as much as the rest of us. No, yo creo que presentarán temporada 3-4, o sea, expansión. Podrían... Es que supongo que clases no sacarán en temporada, ¿no? Solo en expansión. Si quieren hacer expansión anual. Es que por otro lado, expansión anual implica que ya en mayo, o sea, en apenas 6 meses, sale expansión. Sí que tocaría presentarla ahora. Espera, no van a hacer ahora un remake de Diablo 1 de golpe. Diablo 1 es un puto juegazo hoy en día, ¿eh? Es un puto juegazo Diablo 1. Justo antes del 4 me lo he pasado en stream, tío. Se juega súper bien. No two guys have phones. Diablo Immortal 2, Mortal. Oye, ¿por qué se llama Diablo intravenoso? ¿Ves? Esos son números interesantes. Pero son miles de millones, no billones estadounidenses, tío. Millardos. Ellos tienen la palabra miliard, pero no lo usan. Muchillones.
Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. Es muy chillón, ¿sabes? Es un muy chillón de dólares están ahí, ¡ah! Gritando en tu bolsillo. Building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Anuncian expansión para Diablo 2 Resurrected. Yo la jugaría. Thanks, Rod. Hey, Blizzcon. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. No se sabe horarios, hay que seguir viendo. To share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this Dios, eso es una frase de mierda. Muchos dijisteis que queríais hacer cosas en el juego. Sí, queríamos hacer cosas en el juego, eso es cierto. Hostia puta, tío. Rights para Diablo 4, venga, va. No hay huevos. You're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100 about 4 El leveo es mucho más fácil. Eso es bueno porque antes era demasiado muerto, tío. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing. Las míticas plus salieron de Diablo. We've also changed how Y las angulares. power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. A ver, sobre el papel suena bien, pero yo he jugado a la Season 3, Season 2, perdón. Sigue sin funcionar bien la itemización. Sigue estando rota, tío. Es algo mejor, pero... So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly Sí, uno de ellos era el caballo y no se volverá a atascar tanto. season and from the Eternal Realm. Additional character slots. We added 2 this season, so you can create even more characters and try different builds. A targeting dummy has been added to Kiovishad as you can test those builds before you run into the butcher. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. Eso era muy buen cambio. Pues están resumiendo cosas que ya están en game. O sea, si has jugado a la Season sabes que esto existe. No, no están haciendo nada, están haciendo un resumen de lo que ya está en el juego. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not done with Season of Blood yet. A ver, ahora viene lo nuevo. Starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Algo me dice que expansión no van a anunciar, porque habrían abierto con lo tocho, supongo, ¿no? Then on December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. Pero las gemas en particular, tío. Vale. Esto es muy bueno, gracias. Gracias. Hacía falta el día 1, pero bueno. Con las gemas, tío, pasó lo que siempre digo de Blizzard, tío, que tienen algún fix fácil para algo, pero no lo sacan aún porque tienen que vender la siguiente temporada o el siguiente parche. ¿Sabes? Porque las gemas lo podían solucionar el día 1. Pero dijeron, no, es que la Season 1 ya está hecha y queremos tener más características para la 2, así que lo sacaremos en la 2. En plan, tío. Es un juego en vivo, esa es la gracia, ¿no? De un juego en vivo que puedes meter cosas sin tener que sacar mega parches, puedes sacarlas sobre la marcha. Pero no, lo guardan para las Seasons porque... Oh. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. Not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. Santa Claus, tío. Santuario. Santa Claus. For 3 weeks, we're going to transform the Fractured Peaks into a winter terror land, and it'll bring a whole new meaning to the word
sleigh ride. And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now. En serio. The endgame being so important, ¿Y cuándo vais a entrar en detalle? Tío, es la Blizzcon. ¿Cómo que no podéis entrar en detalle de la Season 3? No habéis hecho nada. ¿Por qué en la conferencia de Diablo 4 entonces? At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. La gente tenía esperanzas de una expansión, pero es que ni siquiera Season 3. Where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Vale, sí que hay teaser. ¿Por qué dices que no vais a enseñar nada entonces? It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. Ya, pero coño, cuando te lo dices así es dar a entender que no va a enseñar nada, tío, no sé. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this. Al menos es CGI. Not bad. With every step she takes. Es que eso estoy pensando, no van a meter curas, ¿no? Ni de coña, ¿no? Esto es zona nueva. No salvation in the light. Bien. Bien. ¿Pero esto es Season 3 o expansión? ¡Es expansión! A finales del año que viene. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Bien, 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 bien. Así sí, tío. Its campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. ¿Juras? The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, new evils to vanquish, and, of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Ni siquiera paladín, una clase totalmente nueva. Uno diría un médico brujo para esto o algo así, pero... Bien. Bien. No, ves, coño, pero... Tengo cero queja en que me hagan un teaser donde dicen, vale, no tenemos mucho que decir, pero sí que estamos trabajando en esto. Bien hecho. Bien hecho, tío. Yo tengo cero queja, tío, de que hagan teasers así, porque al menos demuestran que tienen algún plan para el futuro, tío. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. A mí esto me vale totalmente, o sea, me tiene asegurado que el Diablo tiene futuro. Fantástico. Te viene WarCraft, efectivamente, pero no específicamente World of Warcraft, Warcraft. Están con Hearthstone, con WoW. Arcade Rumble. Mejor Blizzcon de la historia. GG, chicos. Esa referencia era necesaria, tío. ¿Sacaron una peli? Sí, en 2016. William Shatner. ¡Que metan a Chuck Norris, por Dios! ¡Y sí! ¡Mr. T! Ozzy Osbourne. No, no metieron ni a Ozzy Osbourne ni a Chuck Norris, que eran los mejores.
Henry Cavill, quiero ver a Henry Cavill perdiendo el rol de Superman. No hacía falta meter Shadowlands. ¿Esa escena de Arzas de dónde era? Del tráiler nuevo de Wrath, que no lo he visto. Porque yo esa nunca la había visto, esa escena de Arzas. Era con gráficos in-game, pero con más calidad que WoW. WoW Classic Classic. The General Manager of WarCraft, John Haidt. Ha sido muy buena presentación, tío. Se han jugado con nostalgia un poquito, pero lo han hecho bien, lo han hecho bien. John WarCraft. And thank you. And we are ready to work. Anybody here for WarCraft today? Big shout out to the WarCraft teams. They are Uy, eso es WarCraft 1 puro y duro. We have so much cool stuff to show you. Uy. So give it up for my Uy. teams. Bueno, no, de hecho WarCraft 3 pone Undead Dwarf. Uy. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in Está al máximo de volumen, no se puede subir más. Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played WarCraft when it was released, I know you're out there, are now parents. Right? Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out. Sí, ni pareja tengo. Today is a great day for WarCraft. Mira eso. Hay símbolos de dominación o lo fuera. ¿Por qué está eso? This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Uy, muy ambicioso. Como la cagues ahora, eso es demasiado hype que vas a anunciar. 3 décadas más de WarCraft. ¿Tendrán huevos, tío, de WarCraft 4 más expansión de WoW? Es poner el listón muy alto ahora mismo, tío. O sea... Esto tiene que haber hecho Chris Metzen, tío. Tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Empezamos con lo flojo, Hearthstone. Yeah. Metzen no dice mentiras. Ya, o sea, para los que no sepáis inglés, básicamente dijo que esto será el nuevo capítulo para las siguientes 3 décadas de historia de WarCraft. O sea, poniendo el listón así, no puedes anunciar solo la expansión de WoW y ya está. Tienes que seguir con ese nivel, ¿sabes? Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Finalmente. ¿Lo tomamos de manera literal? WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first Blizzcon was introduced our first expansion, so it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Estamos aquí para poner las bases del futuro de WoW. Es que lo está fraseando muy raro, tío, todo. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Espero que no simplemente se esté pasando con el hype, ¿eh? Porque una presentación así la haces para presentar WoW 2.
no una expansión y ya está. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. No puedes hypear tanto, tío. Si luego no tienes suficiente para mantener ese hype. Thank you. Please welcome, from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Empiezan con lo flojo, insisto. Hello, Blizzcon. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. ¿Te hace tanto que jugué la beta de Hearthstone, en serio? Dios. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire to climb the ladder to legend, Ya, sí, sentimos viejos. Creo que en esa época también estaba la alfa de Reaper of Souls, tío. or maybe you've just listened to the 10-hour version of Bueno, el chat no está hornicteos, tío, pero eso es normal. La siguiente resurrección no duerme en la misma habitación que Tucteos, o sea, tengo miedo ahora mismo. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But Cállate, que va a hablar del queso de tetilla ahora. Que espero que sea una expansión de WoW y ya está. Pero el tío lo ha fraseado de manera demasiado ambiciosa, tío. A lo mejor va a ser una cagada. in Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. Two De hecho, las Badlands están al este. an outlaw, Pero... and a lone ranger. Though they may not know it now, together Esta zona está al este de WoW. Está en una zona que se llama los Reinos del Este. Pero vale. No, las expansiones de Hearthstone no tienen nada que ver con WoW. Es un lore separado a estas alturas. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. No, al este de las Badlands hay mar. step aside. You don't know who you're messing with. Esto parece más Overwatch que WarCraft, tío. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a Overcraft. powder keg waiting to explode. WarWatch, tío. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. Me imaginaré una elfa nocturna como una protagonista de un western, la verdad. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Sí. Candle butts? Veo esto, me dan ganas de jugar al Hearthstone de, de Warhammer, tío. Que salió en móvil ya, por cierto. Lo he descargado. Está chulo. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Se llama Warhammer 40.000 Warforged, creo. Forja de la disformidad. Está bastante chulo. Se siente como un Hearthstone 2. Tiene mecánicas algo evolucionadas. Un arte muy mono. Bueno, mono. No es como este que es Warcraft mono. Es arte de Warhammer normal, pero a mí me gusta. Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Bloodrock Town's nefarious mining operation. Nefarious. Singleton decks are returning. Todos los juegos de cartas son pay to win. Es inevitable. Pay to fast agresivo, técnicamente no, pero... Neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing... Ya, bueno, ¿recuerdas la expansión de Gadgetzan? Ya gustaría ver eso en WoW. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases
on November 14th. Un singular grito de fondo. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a Alguien se ha caído, player escucho a or alguien coming caerse. back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work Y va a seguir saliendo, no lo controlo yo, Leonel. to join us. We're excited to announce catch-up packs. Más manera de monetizar, tío. Game changing for getting your collection caught up. You see what we did there? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single. Esto me recuerda, o sea, el otro día para mi cumpleaños me regaló Cedric el mazo de cartas de Magic de Doctor Who. Y te viene el mazo de Commander, ¿no? Y te viene un sobre con cartas aleatorias de Doctor Who. Pero es un sample pack que viene con 2 cartas. 2 en un sobre, tío. El sobre vale más que el cartón. 2 cartas. Se habrán arruinado los de Wizards of the Coast, tío. For anyone who's been away for a while, all of these packs can add up to Mi cumpleaños es el 22 de julio, pero Cedric me lo regaló este fin de, tío. Ha tardado un poquito, vale. Mejor tarde que nunca. Yo no me quejo, coño. Es un puto mazo gratis, ¿sabes? We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. ¿Queda hora y media de intro? Es mucho, en realidad. Eso me hypea. Eso me hypea. All right. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game and a fun way to play in Le tengo que decir, de momento no me parece mal a BlizzCon, la verdad. O sea, en plan han presentado cositas, ¿sabes? Hay chicha, no ha sido todo relleno de una hora. Debuting here today. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Expansión de Diablo 4, para empezar, que si lo más tocho de hoy, ¿no? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. Ya, lo de 30 años más de WarCraft ha sido curioso. Shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. We were inspired by the Battleground community's creativity, finding ways to team up and help each other achieve top 4. So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds duos here at BlizzCon right now at the Hearthstone demo area. Son los 29 lanzamientos de Classic. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. Wow. It makes the dream work. We love teamwork. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next panel. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents World of Warcraft out there, Shadowlands come to Classic. Dev and challenge the Hearthstone team. Season of Classic. Or, if you want to catch up after 4 years away, pull up a chair by the hearth. We'll see you in the tavern. Hostia, si sacan un wargame de Warcraft, me quedo sin dinero en el banco. Ya hemos hecho nuestro propio wargame de StarCraft, si no lo habéis visto. Hemos hecho un Warhammer de StarCraft. Ahora un par de meses. Lo hemos tenido que hacer nosotros, porque si no,
Mira, es la primera vez que sale un gnomo en un CGI de Blizzard. Putos gnomos de mierda. Si queréis, por cierto, un StarCraft de miniaturas, exclamación Warhammer en el chat, tenéis ahí un vídeo. Hemos creado, fuera coñas, un puto Warhammer de StarCraft, tío. Ah, vagina, mi heroína favorita. Me encanta cómo juegan con Onyxia cuando en WoW hoy en día no puedes tirar a Onyxia, básicamente. Me anunciaron Onyxia para Bury Tail y... Welcome from WarCraft Rumble, executive producer Vic Sarath. Tenemos que hacer una guild, tío, para el MMOVR ese. She didn't even use a deep breath there. Hello, Blizzcon. Last year, the team and I announced we were working on a brand new WarCraft game. A way to bring WarCraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had... Es que sacaron ahora una especie de WoW clásico VR, se llama Elysia. No lo conoce ni su puta madre. Y está bastante chulo, a pesar de ser una alfa. Está bastante chulo el puto juego, tío. Me lo pasé súper bien el otro día en stream. Me he cansado un montón físicamente jugándolo. O sea, eso mola, tío. ¿No? Te haces ejercicio jugando un MMO. Los raiders todos buenorros en la vida real, ¿sabes? Y tú vas al gimnasio, no, raideo en un MMOVR. Me falta la base omnidireccional. Angry chickens, apparently. This is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Alliance... No sé, tú imagínate, estáis todos en el boss. ¿Dónde está el tanque? No, es que aún está corriendo, le queda 1 kilómetro, está todo cansado. And my personal favorite, Blackrock. El tanque. You'll battle your way through maps inspired by some very familiar locations. You'll fight to control resources, capture towers, and eventually defeat the boss or player at the other end. Speaking of bosses, Qué calor que hace. Me he traído chaqueta de traje para quedar hoy con swag, ¿sabes? Pero es que hace calor con camiseta de manga corta. En noviembre. Our goal was to give you everything you love about WarCraft, reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. Algún día estos voy a streamear más el MMOVR, o sea, quedaos por aquí por el canal. Pero siempre. We wanted to offer a variety of challenges, no matter how you choose to play it, whether it's for 5 minutes at a time or hours on end. And that was something we especially focused on during the Este se llama Elysia, la segunda Y. you have something fun to do. Es básicamente un WoW Classic Alpha, pero VR. Está bien. No tiene muchas características, hay bugs aún y tal, pero está bien. Thank you so much. Vale 14 euros sin suscripción. Your support and the hard work of our team that we feel we got something really, really special on our hands. Now, let's take a look at the result. Lo veréis en stream, si os pasáis estos días lo veréis sí o sí, porque tengo ganas de jugarlo más. Ya que yo he gastado una de pasta en Warhammer estos días. Otra vez. La música es muy Warcraft, definitivamente. Master New Worlds, es verdad que expansión a New World.
Ya me he gastado como 200 euros, pero en regalos de Warhammer, tío. O sea... Ni siquiera son para mí, tío. Que ya es oficial, Leonel. Ya podemos raidar en Teso. ¿Falta una persona solo? Exclamación Teso en el chat, chicos. Exclamación Discord. ¿Queréis participar en los streams de raid de Teso, tío? Warhammer Warmaster. Ah, Warmaster lo conozco, sí. Está muy chulo Warmaster. No lo he jugado, pero está chulísimo. Voy a meterme a Epic 40k, tío. Consigue una caja de Epic 40k original española, tío, este año. Brutal esa compra. Tengo que subir al unboxing, no lo he subido aún. WarCraft Rumble, available to download and play right now. Pero ven, no, la compré. Tú podías comprarla, la compré en stream. Tú estabas pensándolo, yo la compré. Hay que ser rápido. It's a huge moment for us, and we're so all excited to have you join us. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. You know I'm kidding, right? Sí que viene con reglas en español. Creo, yo las tengo en español, creo. Hay edición en inglés también, pero... Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. Ahora saldrá Exemplar de WoW. Tranquilos, no os habéis perdido el tocho aún. WoW aún está por llegar. With verticality, capture points, resources, traps, and all kinds of other contraptions. Each map was lovingly handcrafted. La semana que viene será idea. Por mí, empezamos. Hay que poner horario, cuando pueda todo el mundo. Por eso está Discord, para organizarnos. It's completely up to you. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in ¿Dónde está WarCraft Bobby? Rumble are Gracias a Dios no está aquí. three-mission gauntlets through Pero places Bobby like nunca salía, el puto Overwatch Kotick nunca salía en where las you BlizzCon. equip your armies Gracias a with Dios. game-changing relics. Si abuchearon Immortal, imagínate cómo abucheaban a Kotick. Or jump into PvP and duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. Tirarle sillas a Kotick. Si es que si yo estuviera ahí le tiraría una silla también. Sí. That's just what we have in the game right now. We have so much more coming. For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. Season 1 of WarCraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis is none other than... Qué rabia me da que los llamen minis, tío. Pero nunca han hecho un puto wargame de verdad de Warcraft. Imagínate jugar un Warhammer de Warcraft oficial, tío. Madre de Dios, se forraban, ¿eh? Se forraban, ¿no? Todo el mundo y su perro compraba esa mierda. Sí, las puedes imprimir en 3D, pero no tiene reglas de wargame, ¿sabes? Aparte me gustaría más un estilo rollo Warhammer, más realista, no tan estilizado rollo Pixar, ¿sabes? No hablaron del Survival aún, ahora que lo dices me había olvidado completamente del Survival. Espero que digan algo, tío, me gustan los putos Survival. Tengo ganas del Survival de Blizzard, joder. No tiene ni nombre aún técnicamente, o sea. It is really made out of a genuine love for Warcraft by people with deep roots in the universe. No matter how you like to play, there's something for everyone to love in WarCraft Rumble. Thank you so much, Blizzcon. Enjoy the chaos and we'll No creo que fueran más baratas que las cajas de Warhammer, se lo podrían permitir vender ese precio. ¿Has visto lo que valen las figuras? La duración que vale que 1000 pavos. ¡Eso es música de WoW! ¿Quién coño es Holly? Amy Madsen. Al menos sale con cosplay, eso lo puedo respetar. ¿Quién es Holly? No, ni siquiera sé quién es esta persona. Me gusta el traje. ¿Es la directora de Classic actual? Como me presenta Classic Plus, le pido matrimonio, tío, o sea...
2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those Classic Plus, Classic Plus. Joder, me da igual todo, Classic Plus, tío. Es lo que más me hypea de WoW ahora mismo. 5 CDs. Toda la tarde instalando el puto WoW. Puto 2006, tío. Aún tengo en mi caja, tío. Realmente no, en Classic no hablábamos mucho de Jaina, de Sylvanas ni de Arzas. De Thrall un poco. Pero en Classic... Marth, me cago en tu puta vida, todo me recuerda a ella. ¿Te imaginas instalar WoW Classic de su época, que eran como 4 gigas, con internet de 1000 megas de hoy en día, tío? Voy a instalar Classic, ya está. No, en la época costaba, tío, en la época costaba. My friends at Blizzcon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Que es justo lo que hablé antes de la Blizzcon. ¿Por qué nos enamoramos de WoW? No por cómo está retail hoy en día. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. Es muy curioso lo que ha dicho. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. No se puede subir más, está literalmente al tope el volumen. So, in Hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace a keyboard. But you go again. We've loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. Claro, hicieron la entrevista de Cataclysm. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. Sobre Cataclysm, And sí. here at Blizzcon, we're happy to announce Cataclysm is coming. ¿Lo dije o no, tío? And it's coming with hashtag changes based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Hostia, un Cataclysm fresh estaría guapo en realidad, Con motor ray tracing. Claro, WoW se ve así. Claro que sí, WoW se ve así. De toda la vida, tío. Nah, Cata, si lo hacen bien, puede ser una tremenda expansión clásica. Cata está muy infravalorada, la cabrona. Y lo digo como una persona que también no me gustó en la época. Cata es más que jugable, joder. Es una expansión más que digna. A mí en la época también me hizo dejar el juego.
Pero realmente con el tiempo me arrepentí de no haberlo jugado entero. Vámonos, dijo #changes. O sea... veremos qué cambios. ¿Sabes? Para empezar, si sacan Cata Fresh, estaría guapísimo. Todo el mundo leveando en el mundo nuevo. Hasta llegar a raids y tal. Dios, recuerdo como ayer la presentación de Cata original. Qué hypeados estábamos. Recuerdo ir a la casa de una amiga que yo le gustaba, pero yo sudaba pollas de ella, así que le puse el trailer de Cataclysm. Jugó conmigo una temporada, de hecho. La puta guild del CCA, la misma guild del CCA la de hoy en día, joder. La puta música de Cata está espectacular. Neptulon, tío. Raid de Neptulon, por favor. Comenzaron los lloros, tío. O sea, para lo hater que soy según la comunidad, estoy bastante a favor de Cata Classic, tío. Me gustaría más un WoW Classic Plus, pero... Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next. Primera mitad de 2024, lanzamiento de Cata Classic. Según lo he esperado. Probablemente mayo o así, mayo-junio. Over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd Chicos, que queda una hora de presentación, ¿eh? with a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla WoW. Esto sí que me duele, tío. A menos que sea Classic Plus de verdad. Season of su puta madre, otra vez. Sexta vez que sacan Classic. Vale, va a haber simplemente cambios en cómo funcionan las specs. A ver, al menos parece mejor que Season of Mastery. Pero queríamos un puto Classic Plus de verdad, tío, y lo dejan a medias otra vez. ¿Eh? Vale, acaban de ganarme. Me acaban de ganar con esto. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at Blizzcon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the WarCraft Hall. Y yo también voy a volver. Traduce un poco. Básicamente Season of Discovery tendrá una mecánica de mezclar clases, magos tanque, magos healer, warlocks tanques, lo que sea. Pero cuando llegas al endgame habrá como 25 niveles de endgame, dijo. No sé cómo funcionará. Pero habrá raids nuevas, por ejemplo, Black Fathom Deep será una raid para 10 jugadores. Se siente más Classic Plus que otra cosa. Mucho mejor que Season of Mastery. El nombre no le hace honor porque pensé que sería un Season of Mastery 2, ¿sabes? WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November. ¿Qué dices? Os habéis pasado la Blizzcon, hijos de puta. ¿Qué puto es? Me voy a cagar ahora mismo, chicos, de la emoción. El 30 de puto noviembre. Bien, habéis trabajado, tío. Bien. Justo me quedaban 20 días de sub, mira. Bueno, chicos, vuelven los streams de WoW oficialmente. Bienvenidos. Me llamo Raeven. Ahora soy fanboy de WoW de repente. Tendré que pagar sub, joder, me quedaban 20 días.
is going live in just 5 Que le follan a la 10.2, tío. Deja de hablar de la 10.2, a nadie le importa. Puto WoW Classic Plus, tío. Give a shout out to my elves. It is finally our time. Vas de Sindorei, no me jodas. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. Hostia, qué duro le voy a dar al Classic nuevo, tío. And defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will No voy a abandonar Teso. Teso más se mantiene. of this story and the bridge to our next one. Ahora, esta es la presentación, luego entrarán a más detalle. We are changing our Chicos, approach to expansión. this beautiful game and how we look ahead to new chapters. No, claro, Season of Mastery terminó ya. Ah, bueno, dice el Season of Discovery, vete a saber. No creo. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. A ver. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Chris Metzen, el papaíto. Than someone who carved the path in the first place. ¿Cómo de encocado va a estar el buen señor? My friend and the executive creative director of Por fin una cara conocida de verdad, tío. Chris Metzen. Y Ángel Costas, tío. Tiene menos pelo que Javi Costas. Se viene expansión acá, chicos. Se viene expansión acá. ¡Ay! La raya de coca, tío, como el siento de bien. Este hombre trae emoción, los demás son muertos ahí hablando. Horda, gritad más. Holy smokes, thank you. No grito Horda. I love you. It has been a long, strange trip to get back to this spot. Sí. I'll tell you that. It has been interesting this past year being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. Dice lo que tiene que decir, tío. Number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. El único calvo que no es malvado. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. Verdad, 20 años ya. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? Bueno, no desde 2004, pero casi. I love you, Prison. So given Love you too. What was that? Doesn't matter. We started thinking, so what next? Right? What expansion hook? What single storyline could possibly match Sí. such a historic Sí. occasion? Sí. We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way, ¿Qué es lo que nos feel a little engancharía? unresolved. A Warcraft en 2024. 20 años. Of all that stuff, Y tramas que no hemos resuelto aún. particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years?
¿Te viene expansión subterránea? Was the thing that he came to warn us No creo. about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. Will there eventually be te saca el Imperio Negro de an fondo. apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, Blizzcon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. Encima es paladín, este hombre sabe lo que hace. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? Eso lo sabe el carcelero, pero no le he preguntado. What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. All of these hooks. And 100 more. 68. Carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Este hombre sabe hypear, Started sí. to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the thing that will vector us into the next 20 years of adventure. Solo 20, antes dijisteis 30, ¿eh? Se viene soft reboot, tío. Soft reset. BlizzCon. Hace falta. Are you with me, BlizzCon? We call this storyline the World Soul Saga. Marvel a tope, tú, qué guapo. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. Van a hacer It is built grupos to de play out over expansiones. multiple expansions over the next few years. Al menos esto es un plan, algo que nos faltaba las últimas décadas. Come on now. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. We're not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. Coros, me cago en Dios, no te suscribas ahora, después. It's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Uf. Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. ¡Doble tus huevos, chaval, tío! Does this meet with your approval, BlizzCon? Sí. Adiós a Dragonflight y bienvenido a nuevo WoW, tío. My friends, I'm gonna warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? Esto no se había filtrado, tío. Imagínate que se hubiera filtrado que anuncian 3 expansiones. Te mandaban a la mierda. The first part of the World Soul Saga
And your 10th expansion is called World of Warcraft, The War Within. Toma. La guerra dentro. Expansión subterránea. Lo dije. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself. Soy un genio. New subterranean kingdoms. Es que soy un puto genio. With ancient cultures like the Earthen and the terrifying Que le follen a la Valoren ese de mierda. Oh, sí, tío, por Dios. Sí, sí, Nerubianos. But as the forces of darkness close in around our precious world soul. You. Yeah, that's you. En la próxima Blizzcon que enseñan, porque ya sabremos 3 expansiones. To do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, Blizzcon. Por fin se viene la época dorada de WoW, tío. Se viene. The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft Midnight. Me gusta el nombre. Podrían hacerlo anual, yo no tendría mucha queja, al menos tardaría más en cansarte el contenido, ¿sabes? O sea, no daría tiempo que te cansara el contenido. To the old world. ¿Al Old World? ¿Qué es esto, Warhammer? To the fabled lands of Quel'Thalas. ¡No jodas! Ya me tienes, tío. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. Es más que la polla. Will not only help Esto es el coño, tío. reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Por fin el rework de Quel'Thalas, sí, tío. Años después. Of course, BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. No jodas que perderemos en esa expansión por fin. Wildly out of control. ¿Una expansión de perdemos? The third part of the World Soul Saga. World of Warcraft, The Last Titan. Nombre ambicioso, ¿eh? In this chapter, you will again be returning to the old world. This time, Te sentirá bien volver, to the tío. wintry lands of Northrend. ¡Para el norte volvemos! Tú estás de coña, hermano. There, at Ulduar, you A will bear Ulduar. witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. No me digas nada más, ya tienes mi dinero. Time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. BlizzCon. Si ahora encima tiene mecánicas de expansión, o sea, la temática me atrae demasiado de las 3. Oh, tío, joder. No esperaba nada, pero lo habéis hecho, tío. No lo pillas, Fifer, haré vídeos, no te preocupes. No lo banees, cualquiera puede expresar su opinión, coño. Luego haré un vídeo explicando por qué esto es mucho más importante de lo que parece. Y se llama planificación, tío. Por fin tenemos historia. No expansiones sueltas por ahí sin ningún plan. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, ¿Cómo le resumimos que acaba de presentar 3 expansiones? or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home. Sí, se siente como el momento de volver por fin. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff,
and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now. Papá me llama a la batalla, yo voy a la guerra, tío. Es lo que hay. ¿Dónde está mi sable? Ya está, equipado. Mira. ¡Hala! Ya tengo mi espada. A tope, tío. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all ¿Qué espada? that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, Blizzcon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin. Bienvenido sea la World Soul Saga, tío. Bien. Empezamos curioso. Macho, el CGI de esta gente, joder. Y con barba a tope, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Joder, el CGI de esta gente, cómo se ve. Han visto Oppenheimer, ¿eh? Han visto Oppenheimer. Volvemos a música buena también. Gracias. Anduin. Con Fralcito. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. Eso es algo que digo siempre yo, de hecho. Me ha copiado Metzen. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something. Someone. Esto se siente WarCraft ahora mismo, tío. Out from the heart of the world. Mucho más que las últimas dos expansiones. Voice from a dream. No me jodas, esto se siente WarCraft 3. Is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. Oh. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Tío, WarCraft ha vuelto. They're getting worse. Hear, feel, think. Se nos hizo mierda a todos. Look. Whatever's coming, I'll stand with you.
Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? ¿Quién será? I'm not sure yet. Ese es el tema. En Dragonflight no pasó nada. Esto ignora esa historia. ¡Espada! Oh, sí, tío. Estaré allí. Y espero que todos vosotros estéis conmigo. Bien puto hecho, chicos. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say, though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited. Se siente como Warcraft de nuevo, tío. Soy el único, tío. Se siente como Warcraft de nuevo. Overview for the World So Saga. Let's talk about the war within. Eso era una cinemática Warcraft 3, tío. Otra vez. No era el WoW de mierda de los últimos años. They will be led by someone we were first introduced to in Legion. Xal'atath, a harbinger of the Void. The Void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. Curioso. Last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again. O sea, hemos tenido unos años de relleno que flipas. Ahora volvemos a la historia de verdad. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. Joder, chicos. Bien hecho, tío. O sea, sí, tío. Sí. Bien. Dragon Riding en Azeroth confirmado. Dalaran otra vez. Bien. No radiance. No song. Just the shadow. Uf, esas zonas subterráneas, tío. Uf. ¡Oh, por Dios! Es lo que pedíamos en Uraz. La isla de Dorn. ¿Rogal Dorn? ¿Warhammer por fin es canon de Warcraft? Ringing Deeps. Allowfall. Me recuerda un poco a Revendreth, pero más de la luz, ¿sabes? ¿Delves? ¿Qué coño es eso? ¿Nueva mecánica? Sí, parecen como mazmorras aleatorias o algo. Forja tu Warband. ¿Qué es esto? Talentos de héroe. ¡Es mecánicas! No sube a nivel 80 y ya está. Esto es lo que pedía. ¿No ranza aliada? Fantástico. Dynamic Flight para todo el mundo. No, es mazmorras de raid, lo típico. Parece que hay una especie de mazmorras aleatorias o algo, ¿no? Los delves estos. Y Xal'atath de villana. Maravilloso. GG. GG. No ha sido el trailer genérico de mierda que me esperaba. In the war within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple Como le metan progresión a guilds me tienen, es algo que pedía también. These are a variety of bite-sized Si no era nueva interfaz como característica, ¿sabes? Sí, son como, supongo, rollo escenarios, pero más mazmorreados. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. Es tu roster rollo Lost Ark. Tus alters son tu warband. Curioso.
We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Vale. O sea, básicamente podrás obtener subclase cosmética con los talentos de héroe. Underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Enanos para la horda, tú. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. Ahora en un rato van a entrar en profundidad, sí. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when the War Within releases next year. ¿La precompra ya está up? Dime que no le han subido el precio. Otoño del año que viene, o sea, un añito entero. Pensaba que se le en verano. Dragonfly lo vamos a arrastrar tanto tiempo. Bueno, está el WoW Classic Plus nuevo, Season of Discovery. Lo de Season Discovery ahora 30 de noviembre fue una win necesaria, porque si no sería, un año para esperar para lo bueno, pero ya podrás jugar algo nuevo chulo. Chicos, vamos a hacer guild en Season Discovery, podéis apuntaros ya, exclamación Discord, estad ahí. No, sí, Classic Plus, Season of Discovery, técnicamente es Classic Plus. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. Blizzcon, be great to each other and enjoy the show. ¿Acabaron 40 minutos antes? ¿O soy yo? La Blizzcon fue muy buena, tío. StarCraft lamentablemente ausente, el Survival ausente, pero es mucho mejor de lo que esperaba, muchísimo mejor. BlizzCon 2023. Vale. Pre-Classic, Classic dijeron cosas. Va a haber Cataclysm para empezar con cambios. Entrarán detalles más tarde, supongo. Xbox, míralo. Y, por supuesto, Season of Discovery, que es el nuevo Classic Plus. Os se resumen súper rápido. Ahora subiré esto para YouTube, tío. Tendremos cosas tochas de WoW. Cataclysm confirmado, con algunos cambios, no se sabe cuáles aún, pero va a haber cambios. Supongo que a lo mejor intentarán meter algo de quizás la raid de Neptulón que cortaron o algo, estaría guapísimo que lo hicieran. Me da igual, Cata está muy infravalorado. Si no lo habéis jugado en la época o lo habéis jugado y lo habéis dropeado, recomiendo probarla a fondo, porque Cata fue una expansión mucho mejor de lo que la gente le da méritos hoy en día. Season of Discovery, ahora bien, cuando pusieron el nombre dije, venga ya, tío, van a hacer otro Season of Mastery y ya está. No, van a hacer una cosa un poco diferente. No es un Classic Plus tocho de verdad, entre comillas, pero sí que es un Classic nuevo con cambios más sustanciosos que el Season of Mastery. Los cambios que sabemos de momento es que cuando te haces la clase podrás hacer clases muy diferentes. Han puesto de ejemplo un mago healer o un warlock tanque, por ejemplo. Asumo que un chami tanque también será posible, es lo clásico de toda la vida que se pedía. En la beta se podía ser tanque chami, no. Eso se viene, para empezar, para continuar. Cuando llegas al nivel 60 en Classic Season of Discovery, habrá 25 niveles más de progreso de endgame, que no sé cómo funciona, supongo que nos darán más detalles estos próximos paneles de hoy y de mañana, porque la Blizzcon no ha terminado. Supongo que tendremos eso, tendremos algún tipo de progresión endgame, pero lo que sí que confirmaron es que habrá muchos cambios en el endgame. Entre ellos, lo primero que confirmaron es que va a haber una nueva raid de 10 jugadores en BFD, Black Fathom Depths. Es una mazmorra clásicamente de la zona esta de los elfos, como se llame. Así que eso será ahora una raid para el endgame de 10 jugadores. Además, pensando para guilds más pequeñas, me parece bastante correcto eso. Sale el 30 de noviembre. Asumimos que no cuesta nada extra, con que tengas sub puedes jugar. O sea, en apenas 27 días sale. Queda nada para esperar. Y luego sale Medicine, y si os lo habéis perdido, presenta que ahora, en vez de hacer simplemente expansiones de WoW, ya está. Lo que van a hacer es una saga completa de historia, que va a ir sobre todo sobre el tema de qué demonios pasa con el plan de los titanes.
Sí, que de fondo escucho WoW, lo tengo abierto de fondo, se me ha olvidado por completo. Será un poquito el plan original de los titanes, qué pasa con la invasión de la oscuridad que tanto tiempo se lleva predicando, ¿no? Que en algún momento ocurrirá. Así que en vez de presentar una expansión ya está, presentaron 3. Tenemos la de War Within, Midnight y la última no me acuerdo cómo se llama. La primera expansión es la siguiente que va a salir el año que viene. La expansión tendrá unas cuantas nuevas zonas entre ellas subterráneas para ver qué pasa debajo de la espada de Sargeras. Last Titan se llama la última. ¿Qué pasa debajo de la espada de Sargeras? Y supongo que lidiaremos un poquito con esa problemática, aparte de, imagino, en algún momento contactar con el alma de Azeroth, como titán, ¿no? Tendremos a Xal'atath como villana barra heroína, no lo sabemos exactamente, pero ella estará por ahí dando por culo aparentemente, y unas cuantas mecánicas nuevas, entre ellas ahora habrá una especie de roster de los Stark para tus alters de tu cuenta, compartirás más cosas, no sabemos qué mecánicas extra tendrá. Tendremos unas nuevas mini mazmorras más rápidas para hacer contenido más aleatorizado en cantidades más pequeñas que nuevas míticas plus y ya está. Nuevo raza aliado de los enanos desbloqueable y alguna cosilla más, entre ellas el Dragon Riding en todo Azeroth aparentemente. Las siguientes 2 expansiones, la primera irá sobre el regreso a Quel'Thalas y a las tierras de los altos elfos en el pasado, ahora elfos de sangre, donde aparentemente las fuerzas del vacío estarán invadiendo para intentar conquistar la fuente del sol y beber de esa fuente una vez más, un villano bebiendo la fuente del sol, y potenciarse a saber qué niveles. Parece que en esa expansión perderemos a medias y tendremos la tercera y última expansión de esta saga, donde volveremos a Rasganorte, en particular a Ulduar, para enfrentarnos un poquito a todo lo que se cierne sobre Azeroth. Así que nada mal, tío. Nada mal. O sea, nada mal, tío. ¿Sabes? Porque es una cosa que me quejaba muchísimo el storytelling de Blizzard, que parece que no tienen ningún plan, tío. Y cuando no tienes un plan para una narrativa, no puedes hacer una narrativa interesante. Si tu narrativa no tiene final, ¿cómo demonios va a ser satisfactoria? Tienes que tener una estructura narrativa donde hay un principio, hay algún tipo de enlace, no algo que empieza a poner en marcha los eventos. Todo eso lleva a una serie de problemas donde los héroes se enfrentan a su momento más oscuro y están a punto de perder, pero de manera misteriosa y mágica, con algún deus ex machina, consiguen resolver los problemas y alzarse con la victoria. Si no tienes algún tipo de estructura, no puedes hacer una historia satisfactoria. Y si os fijáis, Shadowlands era una historia suelta que no tuvo demasiadas consecuencias. Ahora tenemos consecuencias con Anduin bastante cicatrizado porque la expansión era malísima. Después salió Dragonflight y parece que no tiene ninguna consecuencia en general para el lore, ¿sabes? O sea, teníamos expansiones sueltas que realmente no tenían nada que ver con nada y no había ningún plan y se notaba muchísimo que están tirando por donde quieren simplemente. Ahora surgió una buena idea de vamos a tal, ahora pues yo que sé, Islas Dragón, ahora no sé qué, no sé cuántos. Ahora que tengan un plan de verdad y además escrito por Metzen, que es el buen señor que inventó Warcraft, ni más ni menos, ¿sabes? Se siente que al menos podemos tener una narrativa, tío. ¿Será buena o mala? Veremos, pero es una narrativa, ya es alguien pensando en un plan para contarnos una historia manufacturada. No vamos a ir al azar dando tumbos de ciego por ahí a ver qué es lo primero que se nos ocurre, una excusa para sacar una expansión y ya está. Un plan siempre es mejor que simplemente improvisar por allí. Así que a mí me tiene muchísimo de momento con estos anuncios. Y una cosa que me parece bastante magistral, la expansión esta que ahora se está enseñando el CGI precioso de fondo otra vez, la expansión va a salir en un año, otoño del año que viene. O sea, en circunstancias normales tendríamos que comernos, ahora sale a 10.2, no me atrae mucho, la verdad, 10.2, ni en lore, ni en mecánicas, ni nada, pero sale a 10.2 ahora en nada, y tendríamos casi un año de 10.2 donde básicamente haríamos la misma mierda una y otra vez, pero en vez de eso, ahora sacan a finales de mes, en solo un par de semanas, 3 semanas, sacan el Season of Discovery, que nos ha traído a muchos también de la comunidad, ¿sabes? Season of Discovery nos dará como mínimo unos cuantos meses de diversión para que hagamos tiempo hasta la expansión nueva. Y por supuesto, de fondo seguimos jugando otros juegos, que si Teso, que si cualquier cosa. No juego muchos single players en el stream últimamente. Así que yo estoy contento, tío. Yo estoy bastante contento, mucho más contento de lo que esperaba con esta Blizzcon. Y dicho esto, voy a cortar la grabación al menos, no el stream, porque quiero subir esto a YouTube, tío, para que la gente tenga mis reacciones ahí, ¿sabes? Así que, pues eso.